¿Qué pasa cuando el actuar es por puro impulso? Cuando la mente vuela en una vertiginosidad que termina ciñéndonos. ¿Cómo podemos hacer que este Mercurio baje la velocidad? Comenzando el zodíaco, Mercurio entra en Aries y así empieza su ciclo. Su primer desafío será la vorágine del fuego y la necesidad absoluta del comienzo. Si querés entender cómo influye Mercurio en Aries en tu carta natal y en los tránsitos actuales, hoy vamos a analizar a fondo la mente ariana, sus virtudes, sus desafíos y cómo impacta en la comunicación diaria de todos los signos. Al conocer a Aries, notamos dos de sus características más distintivas. Es un signo de fuego y posee una modalidad cardinal. Tenemos entonces a un impulsor, al verdadero motor que pone en marcha al zodíaco. Al aparecer Mercurio en esta posición, toda esta energía ariana lo obligará a actuar bajo un estricto fuego de acción, donde la rapidez y el impulso serán la norma absoluta. Nos encontramos con un accionar basado puramente en la velocidad mental, aunque esto no signifique que el camino elegido nos lleve a tomar buenas decisiones. El vértigo de la acción impide la meditación adecuada y el pensamiento se vuelve acción instantáneamente. La comunicación de Mercurio en Aries es rápida y directa, sin necesidad de tacto. Todo se vuelve veloz y decidido, mostrando una personalidad de lucha constante. En esta posición, Mercurio se convierte en un momento de paso. Tendrá apenas segundos para transmitir una decisión que ni siquiera llegó a procesar del todo. Es un Mercurio tensionado por el rigor del fuego, siempre bajo el estrés de la acción rápida. Será sumamente hábil en su área de experiencia, donde podrá aprovechar este conocimiento previo de manera positiva al decidir en velocidad, pero en terrenos que no domina, aquí es donde suele cometer sus peores errores y donde deberá ser lo más cuidadoso posible. Su coraje ciego puede llevarle a pensar que la acción por sí sola será suficiente, impulsándolo a accionar sin siquiera imaginar los posibles resultados. Aún así, sus virtudes son notables. Tiene una capacidad única para tomar decisiones y accionar en un instante, determinaciones que siempre acompañará con un gran valor. Este es un Mercurio que se mueve, una mente que no se queda dando vueltas al asunto, es la mente que decide y concreta. Otra gran virtud es su honestidad brutal. Dirá exactamente lo que piensa y su comunicación será simple y directa, sin accesorios, sin filtros. Un Mercurio en Aries es lo que todos necesitan en tiempos de crisis, justo cuando hace falta tomar una decisión firme en el calor del momento. Por otro lado, sus desafíos están asociados a la falta de momentos reflexivos y a la profunda frustración de Mercurio al no poder procesar todos los datos, que es justamente una de sus funciones vitales. La impulsividad en la toma de decisiones puede traerle más de un dolor de cabeza al llegar los resultados, y su bravura puede encender ánimos de enojo e ira cuando las cosas salen de mala manera, convirtiendo a la persona en alguien con actitudes poco sociables. Esta necesidad de empezar sin parar y vivir con el vértigo de la acción pueden terminar transformando a Mercurio en el villano de la trama, mostrándolo indolente o irreflexivo. Esto es todo lo contrario a su naturaleza elemental, pero el accionar violento de la precipitación puede hacerlo aparecer así ante el exterior. Para aprovechar a Mercurio en todo su potencial, tendremos que aprender a tomar un instante de pausa. Ese instante ya hace toda la diferencia para la mente. Recordemos que Mercurio está siempre junto al Sol y nunca se aleja más de un signo de distancia. Por lo tanto, podemos tenerlo en conjunción, alineándose directamente con nuestro yo o en semisextil, donde habrá cierta desconexión entre la mente y la esencia espiritual. Conociendo su posición astrológica, tenemos una oportunidad de oro para aprovecharlo. Si tenés el Sol en Aries, Tauro o Piscis, es muy probable que este Mercurio forme parte de tu configuración natal. De esta posición depende nuestro pensar concreto y diario, nuestra forma de entender el entorno y la comunicación cotidiana. Busquemos esa pausa que permite a Mercurio autopensarse un segundo. Aprendamos que esa pausa, al final, no es una pérdida de tiempo, sino una optimización del resultado, un gasto de energía bien dirigida y una acción bien hecha una sola vez. Desde este lugar, Mercurio accionará con fuerza sobre Géminis y Virgo, ya que es su regente natural,
No importa dónde se encuentren posicionados estos signos en tu carta astral o en los tránsitos actuales del cielo. Este impulso por la acción no se restringe solamente a una posición en particular, sino que sobrevuela toda nuestra carta como un manto de fuego que nos impulsa a la acción concreta. Aprendamos entonces a sacarle el mayor provecho a este planeta personal en la astrología, y con Mercurio ya habiendo recorrido Aries, pasamos ahora a un mundo completamente diferente. Dejamos atrás el fuego y pasamos a lo concreto de la realidad. Pasamos directamente a la Tierra. Aquí llegamos al signo de Tauro.